Estaba anunciado, las cuentas de la luz subirían en promedio un 15%, pero nuevos cálculos estiman que esta tarifa de electricidad podría incrementarse bastante más. Algunas de las razones tienen que ver con los históricos aumentos en los costos de transmisión. Mejor ir acostumbrándonos desde ya a desenchufar aparatos eléctricos y apagar las luces en la medida de lo posible, porque lo que se viene en el mes de julio no será nada de bueno para el bolsillo de las familias, que ya han visto un alza relevante en sus cuentas de la luz solo por ser invierno. A nosotros como 30.000 pesos y ahora con los aumentos de aparatos eléctricos, 47. A Ana y Antonio se les viene un invierno aún más difícil, porque a esos 47.000 pesos tendrán que sumar el incremento de la tarifa eléctrica que comenzará a regir en julio. Las autoridades hablaban de un alza en torno al 15%, pero nuevos cálculos revelan que estamos viendo que pueden haber alzas que superen ese 20% e incluso lleguen hasta el 50%, pero eso va a depender del nivel de consumo. Sí, las cuentas de la luz subirán más de lo previsto y acudimos a los expertos para entender el porqué. Con pizarra y plumón en mano, Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica de la USACH, nos explica que la tarifa de la electricidad tiene tres componentes: el costo de generación, el de transmisión y el de distribución. El primero representa el 70% de nuestra cuenta de la luz y es el componente que ya sabíamos subiría el próximo mes debido al descongelamiento de las tarifas. A la fecha, todos los usuarios regulados, los que estamos sometidos a fijación de precios, tenemos una deuda con las empresas de generación que ya superó los 6.000 millones de dólares. Aunque no lo crea, eso es lo que le debemos a las generadoras, y para parcelar esa deuda es que se aprobó una ley que en julio partirá con estos incrementos, según el informe preliminar de la CNE. Quienes pagan menos de 45.000 pesos en su cuenta tendrán un incremento en torno al 15%. El tramo entre 45 y 65.000 verán un alza de hasta el 35% y el más alto un aumento de hasta el 30%. Pero sí, hay un pero. La ley que normalizó las tarifas resolvió el problema solo del 70% de la tarifa. Las otras dos componentes es la que van a sufrir un incremento adicional a lo anterior. Esa es la razón de que las cuentas de la luz suban más de lo previsto. Y es que el segundo componente de la tarifa, los costos de transmisión, también tendrían un alza de entre el 6 y el 10%, según el informe preliminar de la CNE. La transmisión es cuando uno ve en las rutas las grandes torres de transmisión que finalmente traen esa energía de distintos puntos del país. Esas líneas de transmisión hay que pagarlas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Las alzas del dólar, los ingresos tarifarios que permiten pagar la transmisión han bajado, han implicado que ahora, por ejemplo, el cargo de la transmisión nacional de toda esta infraestructura prácticamente se haya duplicado. A eso se suma el alza del tercer componente, el costo de distribución, que representa el 20% de nuestra cuenta, cuya tarifa fue descongelada. Sumando y esperando el informe final de la CNE, este sería el panorama, al menos en la región metropolitana. El primer tramo tendría alzas sobre un 20%, el segundo de hasta 50% y el tercero de hasta un 40%. Pero ojo, hay cálculos que revelan un panorama aún más duro. El nivel que vamos a pagar en enero próximo, el alza va a ser de un 63% aproximadamente. Creo que puede ser inédito en la historia del país. Piensa que cuando se congeló por primera vez la tarifa en 2019, el alza iba a ser del 9%. Estos congelamientos en general siempre son pan para hoy y hambre para mañana. Desde el Ministerio de Energía aseguraron estar a la espera del informe final de la Comisión Nacional de Energía. Hoy existe un informe preliminar respecto al alza de tarifas que ha recibido observaciones, muchas de ellas relativas al cargo por transmisión. La Comisión Nacional de Energía está trabajando en evaluar varias de estas observaciones y varias de ellas también suponen disminuir la magnitud de este cargo o diferirlo. En las cuentas de electricidad de agosto ya podríamos ver los primeros incrementos, aunque pareciera que no está todo dicho según el gobierno.